Sean bienvenidos al canal de la Gran Comisión, un ministerio dedicado a cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Aquí encontrarán herramientas y recursos para la edificación de los santos. Les animamos a unirse a nosotros en esta noble tarea, suscribiéndose y compartiendo este canal con otros. Que el Señor les bendiga. En esta ocasión tenemos a Charles Spurgeon, 1834-1892. Charles Spurgeon fue un teólogo, predicador, misionero, erudito, escritor, pastor bautista reformado inglés. Conocido porque a lo largo de su vida evangelizó a millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a distintos idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Rogamos a Dios para que levante más hombres como él. La necesidad del progreso en el ministerio. Queridos compañeros de milicia, somos pocos y tenemos ante nosotros una lucha desesperada. De consiguiente, urge que cada uno de nosotros sea lo más útil posible y se esfuerce al grado más alto posible. Es cosa de desear que los ministros del Señor sean lo más escogidos de la iglesia, sí, lo más escogido del universo entero, porque tal es la demanda del siglo. Por tanto, respecto a vuestras personas y talentos individuales, os encargo la divisa. Adelante, adelante, adelante en cualidades personales, adelante en dones y gracia, adelante en la conformidad a la imagen de Cristo. Los puntos que traeré empiezan en la base y ascienden. Debemos avanzar en aptitudes mentales. En primer lugar, queridos hermanos, creo necesario que me digan a mí mismo y a vosotros que debemos avanzar en aptitudes mentales. No conviene de ninguna manera que nos presentemos continuamente en la peor condición, ni en la condición valemos nada para Él. Pero cuando menos no hagamos ofrenda con tacha o defecto por nuestra pereza. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Es tal vez un precepto más fácil de cumplir que amarle con toda nuestra mente. No obstante, debemos entregarle tanto nuestra mente como el centro de nuestras afecciones, y nuestra mente bien provista para que no le ofrezcamos una cabeza vacía. Nuestro ministerio requiere mentalidad. No digo que sea del todo cierta la frase, siglo de las luces, que tanto se usa, pero es cierto que ha habido bastante progreso en la educación entre todas las clases sociales y creo que aumentará aún más. Ya no se toleran sermones que sean atentados contra la gramática. Aún en los distritos rurales de los que se decía, nadie sabe nada, hay algún maestro de escuela. Y la falta de educación en el predicador será mayor impedimento que antes, pues cuando el orador quiera que los oyentes se acuerden del Evangelio, solo se acordarán de sus expresiones antigramaticales y las repetirán como una cosa de broma, en lugar de repetir las doctrinas divinas con la seriedad que fuera de desear. Queridos hermanos, debemos de cultivarnos cuanto sea posible. Y esto primero, por recoger conocimiento vasto generales, y luego por adquirir discernimiento para poder zarandear el montón, y finalmente por una firme retención de mente, mediante la cual podamos almacenar en el alfolí el trigo zarandeado. Estas tres cosas no serán igualmente importantes, pero son todas necesarias para ser predicador completo. Es preciso, digo, hacer grandes esfuerzos para adquirir conocimiento, especialmente bíblico. No debemos limitarnos a un asunto de estudio si queremos ejercer y desarrollar nuestras facultades intelectuales todas. De todos modos, nuestro estudio principal es la Escritura. El trabajo principal del herrero es herrar caballos.
que tenga cuidado en saber hacerlo bien, porque aun cuando supiera poner un cinturón de oro a un ángel, si no sabe hacer herraduras y fijárselas en las patas al caballo, fracasará como herrero. Importa poco si sepáis escribir las poesías más brillantes, si no sabéis predicar un sermón bueno que lleve consuelo a los santos y convicción de pecado a los pecadores. Estudia la Biblia, hermanos, estudiadla con todos los buenos auxiliares que podáis conseguir. Acordaos de que hay facilidades hoy que no poseían nuestros padres, y por eso mismo se puede en justicia pedir a vosotros que sepáis más que ellos. Instruíos bien en la teología sin hacer caso alguno de los que se mofan de ella, ignorantes de lo que se trata. Muchos oradores no son teólogos, de aquí los errores que propalan. No perjudica al evangelista más ardiente ser teólogo sano. Se salvará de cometer equivocaciones dañinas. Actualmente oímos predicadores que sacan una frase de contexto y gritan ¡Eureka! ¡Eureka!, como si hubieran hallado una verdad nueva, cuando la verdad es que no han hallado un diamante, sino un pedazo de vidrio quebrado. Si hubiesen sabido comparar lo espiritual con lo espiritual, o comprendido la analogía de la fe, o conocido la sabiduría santa de los grandes escudriñadores de las Escrituras en las edades pasadas, no se apresurarían tanto a echar a los cuatro vientos la noticia de su conocimiento maravilloso. Hagámonos bien y profundamente familiares con las grandes doctrinas de la palabra de Dios y poderosos en la explicación de las Escrituras. Estoy seguro de que ninguna predicación durará y edificará mejor a la iglesia como la predicación expositiva de la palabra. Renunciar del todo a la predicación exhortativa por la expositiva será ir a un extremo dañino. Pero no es demasiado si insisto que si vuestro ministerio ha de ser duradero y eficaz, debéis llegar a ser expositores. Para este fin es necesario que comprendáis la palabra vosotros mismos y que seáis capaces de comentarla de modo que la gente sea edificada por ella. Sed maestros en la exposición de la Biblia, hermanos. Podéis dejar de estudiar cualquier obra, por buena que sea, pero que no se te ocurra esto con la Biblia. Familiarizarnos con la escritura de los apóstoles. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Por otra parte, colocando en primer término y por encima de todo otro estudio, el de la palabra inspirada, no debemos sin embargo despreciar otros estudios de utilidad positiva para el ministerio. En los hechos históricos y en los de la naturaleza abundan enseñanzas preciosas sobre el gobierno de Dios y su providencia. No temáis instruirte demasiado. Si la gracia abunda, no os hinchará la ciencia ni dañará vuestra fe en la sencillez del Evangelio. Serví a Dios con la cultura que tengáis, dándole gracias porque se digna emplearnos como bocinas de cuerno de carnero. Pero si hay posibilidad de que lleguéis a ser trompetas de plata, escogedlos con preferencia. He dicho que es preciso aprender a discernir, y en estos días es muy necesario insistir en este punto. Muchos corren en pos de novedades, encantados por cada nueva invención. Aprended a distinguir entre la verdad y la imitación, y no seréis desviados. Algunos se apegan como molusco a la roca, a ciertas enseñanzas antiguas que no son solo otra cosa que errores antiguos. Probadlo todo con la piedra de toque, la palabra divina, y guardad lo bueno. El uso del cedazo y el aventador es de gran necesidad. Queridos hermanos, el hombre que ha pedido al Señor que le dé vista claramente mediante la cual pueda ver la verdad y discernir sus relaciones con el conjunto de la verdad entera, y quien por causa de constante uso de sus facultades ha conseguido el justo juicio, este tal está en condiciones de ser un guía de las huestes del Señor. Pero no todos son así. Da pena observar cómo muchos aceptan cualquier cosa con tal de que se les presente con seriedad. Se tragan la medicina de cualquier charlatán religioso que tenga bastante osadía para parecer sincero. No seáis niños de entendimiento, sino probad con cuidado antes de aceptar. Así podéis conducir vuestro rebaño lejos de los pastos venenosos y guiarlos a pastos buenos y sanos.
Cuando con el tiempo debido hayáis alcanzado el conocimiento y la facultad de discernir, buscad luego la capacidad de retener y guardar firmemente lo que habéis aprendido. Actualmente, algunos se glorían de ser veletas, no guardan nada, no tienen nada digno de guardar. Creyeron algo ayer, pero no lo creerán hoy, ni lo de hoy lo creerán mañana. Y sería profeta mayor que Isaías quien fuera capaz de decir que creerán en la próxima luna llena, porque están siempre cambiando, pensar como si hubieran nacido bajo dicha luna, participando en sus fases. Tales personas pueden ser honradas como pretenden, pero ¿para qué sirven? Como buenos árboles trasplantados con frecuencia, pueden ser de buena calidad, pero no producen nada. Sus fuerzas se gastan en echar raíces y volver a echarlas, no quedándoles jugo para llevar fruto alguno. Asegurados de poseer la verdad y asegurados de guardarla, está dispuestos a recibir verdades nuevas, si son verdades, pero sé tardíos en aceptar una creencia que pretende haber hallado una luz superior a la del sol. Son las nuevas verdades que se venden por las calles. Como la segunda edición del diario de la noche, no son generalmente mejores que estos. La belleza virgen de la verdad no se pinta las mejillas ni se adorna la cabeza como Jezabel. Siendo cualquier moda filosófica, se contentan con su propia hermosura natural y su aspecto es esencialmente el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Los hombres que cambian son generalmente personas que necesitan ser radicalmente cambiadas ellas mismas. Nuestro envanecimiento de pensamiento de la moda está haciendo un daño incalculable a las almas y se asemeja a Nerón, pulsando la ira al completar desde lo alto a su palacio el incienso de Roma. Las almas van a la condenación mientras que ellos siguen tejiendo y destejiendo teorías. El infierno está con su boca abierta tragando almas a millares, mientras que los que debieran proclamar las buenas nuevas de salvación están fabricando nuevas líneas de pensamiento. Los asesinos de alma actualmente educados hallarán que su decantada cultura no les sirve de excusa alguna en el día del juicio. Por amor de Dios, procuremos saber bien cómo salvar las almas y luego pongámonos manos a la obra. Estar discutiendo la manera de hacer pan mientras la gente muere de hambre es proceder detestable y criminal. Es hora que sepamos qué predicar, y si no, dimitamos de una vez. Siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Es el lema que cuadra a los peores más bien que a los mejores de los hombres. En Roma vi a un muchacho extrayéndose una espina del pie. Volví al cabo de un año y allí estaba el mismo muchacho extrayéndose la espina todavía. ¿Será esta estatua nuestro modelo? Doy forma a mi credo cada semana. Fue la confesión que me hizo un pastor de esos que reciben todo lo nuevo. ¿A qué asemejaré a los tales? No son semejantes a esas aves que frecuentan el cuerno de oro y se ven desde Constantinopla, de las cuales dicen que están siempre sobre las alas y nunca reposan. Nadie las ha visto jamás posar en el mar ni en la tierra. Están siempre en el aire, y dice la gente del país que son almas perdidas que buscan descanso sin hallarlo. Ciertamente las personas que no han hallado descanso personal en la verdad, sino viven sin salvación ellas mismas. Es muy dudoso que logren la salvación de otros. El que no tiene ninguna verdad segura que predicar, no debe extrañarse si los oyentes no le presentan confianza. Es indispensable que conozcamos la verdad, que la comprendamos y que la guardemos y retengamos firmemente. Pues de no ser así, es imposible que llevemos a otros a creerla. Hermanos, primero os ruego, os encargo que procuréis conseguir conocimiento y discernimiento, y luego de haber practicado el discernimiento, que os enfoquéis en ser arraigados y fundados en la verdad. Cuida de las operaciones de llenar el granero, aventar el trigo y almacenarlo,
se ejecuten a tiempo y debidamente. Así iréis mentalmente adelante. El segundo punto trata de adelanto en oratoria. Estilo claro, robusto, persuasivo. El tercero de la moralidad. Dominio de las pasiones, dominio de la lengua, del genio, etc. Necesitamos adelantar en cualidades espirituales. En el cuarto lugar, y sobre todo lo dicho, necesitamos adelantar en casualidades espirituales, en gracia que el Señor mismo obre en nosotros. Estoy seguro de que esto es lo principal. Las demás cosas son preciosas, pero esto es inapreciable. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. El predicador debe ser grande en la ciencia del corazón, en la filosofía de la experiencia interior. Hay dos escuelas de experiencia y ninguna quiere aprender de la otra, pero nosotros procuramos aprender de ambas. Una habla del cristianismo como quien conoce la profunda depravación de su corazón y comprende lo engañoso de su naturaleza, sintiendo diariamente que en su carne no hay nada bueno. El hombre dice que no conoce ni siente esto, experimentando amarga pena de día en día, no posee en sí la vida de Dios. No vale la pena hablar de esto, de libertad, de gozo en el Espíritu Santo. No lo quieren. Aprendamos de estos hermanos que saben mucho de lo que se debe de hacer. Y ay del ministro que ignora esta caudal de conocimiento. Otra escuela de creyentes se fija mucho en la obra gloriosa del Espíritu de Dios y hace perfectamente bien en ello. Creen en el Espíritu como potencia purificadora que limpia el corazón, como el establo de Augías, haciéndolo morada del Espíritu. Pero a veces hablan como si hubieran cesado de pecar y de ser objeto de la tentación, gloriándose como si la lucha hubiera terminado y la batalla ganada. Aprendamos también de estos hermanos todo lo que nos puedan enseñar. Seamos familiarizados con los picos de los collados y la gloria que reflejan los Hermón y los Tabor, donde podamos ser transfigurados. No tengamos miedo de llegar a ser demasiado santos. No tengamos miedo de llegar a ser demasiado llenos del Espíritu Santo. Os quiera ver sabios desde todos los puntos de vista y capaces de tratar con los hombres, tanto en sus conflictos como en sus goces, tan familiarizados con los unos como con los otros. Sabed dónde os dejó Adán. Sabed dónde el Espíritu los ha colocado, pero no sepáis una sola de estas dos cosas con exclusión de la otra. Creo que si hay hombres que se sientan dispuestos a gritar: «¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?», será el ministro, porque es precioso que seamos tentados en todas las cosas, para que seamos capaces de consolar a otros. La semana pasada vi en un coche de ferrocarril a un pobre hombre con su pie colocado en el asiento. Al verlo, le dijo un empleado: «Esos almohadones no se han puesto aquí para poner usted los pies». El hombre cayó, pero en cuanto se alejó el empleado levantó otra vez las piernas diciéndome: «Ese sin duda nunca se ha roto las piernas como yo. Si no, seguramente sería no tan duro conmigo». Cuando he oído a hermanos que han vivido con comodidades, disfrutando buenos sueldos, denunciando a otros muy atribulados porque no se han regocijado como ellos, he comprendido que nada sabían sobre los huesos rotos, que otros llevan sobre todo su peregrinar por el mundo. Hermanos, procurad conocer al hombre en Cristo y fuera de Cristo, estudiarle su psicología, sus secretos, sus pasiones. Este estudio no lo podéis hacer en los libros. Es preciso tener experiencias espirituales, personales. Solo Dios os los puede dar. Entre las adquisiciones espirituales se necesita más que toda otra cosa conocer al que construye el remedio para todas las enfermedades humanas. Conocer a Jesús, sentados a sus pies. Estudiar su naturaleza, su obra, sus experimentos, su gloria. Regocijaos en su presencia. Tened comunión con Él de día en día. Conocer a Cristo es comprender la más excelente de las ciencias. Si tenéis comunión con la sabiduría, no dejaréis de ser sabios. No os faltará poder si tenéis comunión con el poderoso Hijo de Dios.
El otro día vi en una gruta italiana un pequeño helecho que crecía, donde sus hojas constantemente brillaban y vibraban en la llovizna de la fuente. Parecían siempre verde y no le dañaba el ardor del verano ni el frío del invierno. Así parezcamos nosotros constantemente bajo la bendita influencia del amor de Jesús. Permaneced en Él. Hermanos, no le hagáis alguna visita tan solo. Permaneced en Él. Dicen en Italia que donde no entra el sol, debe entrar el médico. Donde no brilla Jesús, está enferma el alma. Calentaos en sus rayos y estaréis vigorosos en su servicio. El domingo pasado traté un texto que me dominaba. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Dije a los oyentes que los pobres pecadores que habían acudido a Jesús por fe pensaban que ya le conocían, pero que solo sabían un poco de Él. Cristianos de 60 años de experiencia que habían andado con Él diariamente pensaban que le conocían, pero ya no son principiantes más. Los espíritus hechos perfectos delante del trono que le han adorado constantemente por 5 milenios piensan tal vez que le conocen, pero no le conocen plenamente. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Tan glorioso es que solo el Padre infinito le conoce en absoluto, y por lo tanto no habrá límite en nuestro círculo de pensamientos si hacemos a nuestro Señor el gran objeto de nuestra meditación. Hermanos, el resultado de esto, si hemos de ser fuertes, será que seamos conformados al Señor. Oh, si fuéramos semejantes a Él, bendita sea esa cruz en la cual padeceremos si sufrimos por ser semejantes al Señor Jesús. Si logramos conformidad con Cristo, tendremos una unión maravillosa en nuestro ministerio. Y sin esta, ¿qué vale nuestro ministerio? Precisamos santidad de carácter. ¿Qué es la santidad? ¿No es entereza de carácter? Una condición equilibrada en la que no hay ni falta ni sobra. No es una moralidad que se asemeja a una estatua fría sin vida. Necesitamos santidad. Y hermanos queridos, si carecéis de algo en cualidades mentales, aunque confío que no sea así, y si poseéis en escasa medida el arte de la oratoria, aunque confío que no, creedme al deciros que una vida santa es, en sí misma, una potencia maravillosa que suplirá la ausencia de grandes talentos. En verdad, ella es el mejor sermón que el mejor hombre pueda pronunciar. Resolvamos pues obtener la pureza que sea posible, toda la santidad posible a alcanzar, y que en toda nuestra vida en este mundo de pecado pueda dar Cristo su conformidad, y será ciertamente nuestro por la obra del Espíritu de Dios. Elévenos Dios a todos con institución a mayor altura, y a Él sea la gloria. Tomado de Chapel Library. Les agradecemos de todo corazón por acompañarnos en este tiempo de reflexión. Esperamos que el mensaje de hoy haya tocado sus vidas y que la palabra de Dios les motive a vivir cada día más cerca de nuestro Señor. Les invitamos a compartir este material con sus familiares y amigos, para que juntos podamos difundir la palabra de Dios y alcanzar a más personas con su amor. Su apoyo es fundamental para que este ministerio siga adelante, llevando el mensaje de esperanza y salvación a cada rincón. Pueden apoyarnos con sus oraciones, compartiendo nuestros vídeos y dejando un comentario. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir cumpliendo con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Que Dios les bendiga abundantemente y que su gracia les acompañe siempre. A Dios sea la gloria